Dicen que a los oficios o a las profesiones se llega de manera multifactorial, pero hay actividades a las que se llega de manera natural, por vocación. Algunos dicen que es el destino, pero hay trabajos en los que uno se mantiene más por afición que por compromiso o por modo de ganarse la vida. En mi caso me he desempeñado en muchas cosas, pero siempre ha estado presente en mí una inclinación por el periodismo y la literatura. Durante su infancia en la Huasteca, Filiberto tuvo a su alcance los periódicos regionales, cuya lectura le fascinaba. Los periódicos formales llegaban de Tampico y de Valles. Disfrutaba sobre todo el semanario Valles, que además de las noticias, traía poemas. A San Luis Potosí llegó a estudiar en la Secundaria Federal Jaime Torres Bodet. Ahí encontró un ambiente propicio para sus gustos y pretensiones. Lo mismo pudo practicar teatro, oratoria y declamación, pero lo que más recuerda fue la gran aventura periodística en la que varios compañeros participaron, asesorados por el profesor Francisco Flores Nieto. Ya en la preparatoria, Filiberto colaboró en diversos proyectos para editar periódicos, muchas veces con sentido crítico y una gran carga de ironía o sarcasmo. Por el teatro, la oratoria y la declamación fue a dar a la Casa de la Juventud y muy joven fue invitado a dar clases de gramática mientras seguía con los periódicos mimeografiados. Me nombraron jefe de prensa y empecé a relacionarme con los medios formales, elaborando boletines y divulgando la información de todas las actividades que ahí se hacían, artísticas, culturales, deportivas. Era una gran gama de actividades en la Casa de la Juventud. Después me fui a trabajar de profesor y a realizar algunas otras actividades. En todas partes promoví proyectos periodísticos, pequeñas publicaciones, revistas o periodiquitos. Según relata Filiberto, una tarde de 1982 paseaba por el periódico El Momento y se le ocurrió preguntar si había alguna vacante. Me dieron unas galeras, me explicaron cómo se marcaban las correcciones y empecé a trabajar. Cuando terminé la revisión se lo entregué a la persona que me las había dado, a la jefa de corrección, y se los pasó a la capturista. Así estuve un rato y después ya me retiré. Al ir de regreso, ya de retirada, vi un bastidor en el que estaban montando una plana y vi que en la cabeza había una palabra que decía palucible. Me fui, pero antes de salir decidí regresarme y al primer compañero que encontré ahí cerca del bastidor le dije: oye, ahí debe decir plausible. Trabajó un tiempo en El Momento, intercalando sus otras actividades, pues el trabajo era por la noche. Algunos compromisos laborales lo obligaban a recorrer los municipios, por lo que tuvo que dejar su trabajo de corrector por un tiempo muy breve. Allá por 1985, pasé al Sol de San Luis, fui a saludar a un compañero del momento, que ya trabajaba ahí. Después de una breve plática me dijo: ¿cómo andas de tiempo? Le dije: bien, tengo libres las tardes. Me dijo entonces: aquí necesitan un corrector, ¿podrás? ¿Te interesa? Le dije: creo que sí. Le habló entonces al jefe de corrección, al señor Jesús Liñán, y le dijo: mire, este compañero es corrector y ya le dije que nos interesa, que necesitamos un corrector, que si le interesa. Y me dijo que sí. Me dijo entonces el señor Liñán: vente. Me llevó a una máquina de aquellas computadoras originales de otros tiempos y me dijo: ahora corregimos aquí. Me dio una breve explicación y me dejó corrigiendo. Ahí me quedé en el Sol de San Luis otro tiempo como corrector. Después, por diversas actividades, tuve que retirarme, pero siempre con la idea de volver al periodismo. En 1987 se da un cambio en El Momento. Miguel Ángel Martínez Navarro asume la dirección y con la propuesta inicial de incorporarse a la redacción, se quedó a trabajar. El 4 de octubre de 1987 surgió una noticia trascendente, de esas de impacto. El PRI, que tenía una división interna por la corriente crítica y estaba en el proceso de selección de candidatos, decidió que su candidato a la presidencia de la República sería Carlos Salinas de Gortari. Se lanzó un extra y hubo reunión para definir el manejo que se le daría a la información para el día siguiente y la conveniencia de destacar de la lucha entre 6 aspirantes fuertes. Salinas había sido el mejor. Mientras se decían las cosas, Filiberto tomó una cuartilla.
pasé la cuartilla al director y a Joaquín Rocha, que era el subdirector editorial. Joaquín la vio y me dijo: te la publico en primera plana si te comprometes a entregarme uno diario. Le dije que sí. El 10 de enero de 1989 llegó la noticia de la captura del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La importancia del suceso mereció un extra. En el periódico se recibió una llamada de Leopoldo Morales Castillo, locutor y periodista que dirigía el noticiero radiofónico Más, proyecto que abriría caminos al periodismo en la radio y que tenía la particularidad de que enlazaba a las 6 de la tarde a todas las radiodifusoras del estado. Polo Morales pidió hablar conmigo y me dijo: profesor, seguramente ustedes tienen ya más información del quinazo. Y le propongo una cosa: a las 6 de la tarde hagamos un enlace telefónico con el noticiero radiofónico. Usted me da un resumen de la información que tengan y yo a cambio le ofrezco que voy a anunciar que es información del periódico Momento y que en la edición de mañana habrá fotografías y mayor información. Le dije: me parece muy bien, creo que es muy adecuado. Sin embargo, pienso que la información se la debe dar un compañero de redacción. Yo soy de circulación. Finalmente las cosas se hicieron como Morales pedía, quien después del noticiero le llamó y le dijo que salía bien su voz al aire y que quería platicar con él porque pretendía incluir epigramas en el noticiero. Ahí fue donde Filiberto se coló a la radio. Saludándolo, señor, y con algunos comentarios a la información de nuestro noticiero. Ahí es donde surgió la característica frase: nosotros decimos. Para ese tiempo, en el Momento hubo cambios de propietario y de dirección. Filiberto salió para integrarse al proyecto de la revista Jaque como responsable de circulación y articulista. En el noticiero Más mantuvo su espacio de epigramas y también se desempeñó como reportero. Empezando los 90, no recuerdo la fecha, fui invitado a escribir las calaveras para El Sol de San Luis, invitación que obviamente acepté. Después de que se publicaron las calaveras por primera ocasión en El Sol de San Luis, fui invitado a escribir una columna. Llevé una de muestra, le puse a diestra y siniestra. El director, José Ángel Martínez Limón, la vio, la revisó, me dijo: está bien, adelante. Yo le dije: ¿cada cuándo? Me dijo: diario, si quieres. Y desde entonces ahí está diestra y siniestra. En 1992, Filiberto fue invitado al programa 8am de Canal 9 como epigramista y comentarista de temas políticos, pero con enfoque jocoso. Después hizo algunos programas de radio en XEBM, La Rancherita, y XSZ, La Z de San Luis. Los programas se llamaron Saludándolo, Señor. La otra etapa significativa en el ejercicio periodístico radiofónico la tuvo cuando Jesús Pereda le invitó a participar en el noticiero Plano Informativo en XEBM. Unos 7 u 8 años estuvimos en este proyecto, del que salió después Plano Informativo en Internet. Posteriormente colaboré con Miguel Ángel Álvarez en un programa radiofónico noticioso que se llamaba Impacto Informativo en ABC Radio. Este programa después cambió a ser A Diestra y Siniestra, en el que yo quedé al frente. Durante muchos años he colaborado con Pedro Manuel de la Fuente en los programas que ha hecho para Canal 13, como son Quisquillas del Lenguaje, Usted, Apalabrados, Lengua Larga, Mesa de Periodistas, también en los programas que ha hecho Pedro Manuel para Plano Informativo. Ha publicado ediciones especiales de Calaveras, 3 revistas con epigramas, 2 anecdotarios políticos, una revista denominada La Gaceta Cívica, una publicación llamada Atisbos, una mirada a nuestra identidad, y en algún tiempo colaboró en La Hora Nacional, en el segmento que corresponde al Estado. Su columna en El Sol de San Luis está vigente. En Plano Informativo publica una columna que se llama Pasarela Política y todos los martes hace el programa A Diestra y Siniestra. De repente escuché una frase muy conocida: párrafos cortos, Filiberto, párrafos cortos, las frases apretadas, los versos concisos, párrafos cortos, Filiberto, contundentes, que no agredas, que no insultes, pero que sea contundente. Vas bien. Algún día tú vas a aparecer como cita o en alguna antología literaria. Tienes que escribir una página de la literatura de San Luis Potosí. Era Joaquín Antonio Peñalosa, el sacerdote, humanista y literato potosino. Le daba consejos de manera espontánea y elogiaba su trabajo. De ese estilo tengo varios premios.
son las satisfacciones que da la pluma y alimentan el espíritu, aunque a veces se ejerza el periodismo con el estómago vacío. Nosotros decimos, resulta muy bueno el premio. El diploma es incentivo, pero dicen en el gremio, pónganle más efectivo. Diremos con optimismo, a pesar de algún desliz, hay que mejorar San Luis haciendo un buen periodismo.